Cuando hablamos de fluidos, ¿a qué hacemos referencia? ¿A qué tipo de material o en qué estado de la materia estamos hablando? De los líquidos Líquido. y gases, ¿sí? Los dos son fluidos, tienen la capacidad de fluir, o sea, tienen la capacidad de deslizarse fácilmente. Bien. Esta capacidad es que los fluidos no soportan los esfuerzos cortantes, ¿sí? ¿Sí? Como los sólidos. O sea, los sólidos, si le hacemos un esfuerzo cortante, digamos, lo solicitamos de manera de un esfuerzo cortante, para poder cortarlo, digamos, hay que aplicar cierta fuerza. Bueno, para los fluidos eso no pasa, digamos, ¿sí? Se deforma. Y estática de los fluidos, lo que vamos a estudiar, los fluidos en reposo. O sea, vamos a estudiar el tema de presión, de cómo se comportan, algunas características. Y después, cuando veamos dinámica, vamos a estudiar los fluidos en movimiento. ¿Bien? Bueno, algunas propiedades que vamos a empezar a definir para tener en cuenta. La viscosidad. ¿Qué es la viscosidad o qué se entiende por un fluido que es más o menos viscoso? Sí, que tiene más resistencia al fluido. ¿Cómo? Perdón que no escuché. Que tiene más resistencia o no a fluir, a Claro, moverse. exacto. ¿Sí? O sea, la viscosidad es eso, es cuán fluye un fluido, ¿sí? Si es muy viscoso, fluirá menos, ¿sí? O sea, la viscosidad es lo contrario a la fluidez, ¿sí? Eso es la propiedad de los fluidos que se llama viscosidad, es lo contrario a la fluidez. Y la fluidez, bueno, lo contrario a la viscosidad, pero es la propiedad que tienen los fluidos para poder desplazarse, ¿sí? Los gases se expanden, ¿sí? Y los líquidos mantienen también el volumen, digamos, pero siempre los fluidos necesitan de un recipiente que los contenga. Los gases, los recipientes tienen que estar cerrados y los líquidos pueden estar abiertos, ¿sí? Otra propiedad de los fluidos es la densidad. ¿Qué es la densidad? Bueno, acá lo dice, pero hay un ejemplo que yo siempre se lo doy por ahí a los chicos del secundario. Y el agua con el aceite, por ejemplo. El agua con el aceite es uno, y el otro es 1 kilogramo de plomo o 1 kilogramo de pluma. ¿Cuál es más pesado? Claro, ¿cuál es más pesado o cuál tiene más masa? Los dos tienen 1 kilogramo de masa, Tienen distinto volumen. pero ocupan distinto volumen en el espacio, ¿sí? O sea, tienen distinto volumen. Por lo tanto, la relación entre la masa y el volumen nos termina dando la densidad, ¿sí? De cualquier material. En este caso nosotros estamos estudiando fluidos, ¿sí? O sea, líquidos y gases. Bueno, los gases son menos densos que los líquidos. O sea, ¿qué quiere decir? Que sus moléculas están más dispersas. ¿Bien? O, ¿qué otra cosa quiere decir? Que sean menos densos. Que para el mismo volumen, tienen menor masa. Que algo sea menos denso quiere decir eso, ¿sí? Ahora, ¿qué es la masa y qué era el volumen? Más que nada la masa, eso lo vimos en... La cantidad de materia que tiene el cuerpo. Muy bien, la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. ¿Y el volumen?
La El cantidad de espacio, espacio que ocupa. el espacio que ocupa, claro. Muy bien, el espacio que ocupa. O sea, la densidad no es otra cosa que relacionar la cantidad de materia sobre el espacio que ocupa toda esa materia. ¿Sí? Es eso. Bueno, hay fluidos que su densidad cambia cuando cambia la temperatura, ¿sí? Y otros no tanto, digamos, ¿sí? O sea, depende del material en cuestión, ¿sí? Y cuando por ahí dos líquidos se mezclan, está el caso del agua y el aceite, son dos fluidos con distintas densidades. ¿Qué pasa en este caso? Cuando queremos mezclar agua y aceite, No se juntan. no se juntan. Y si no se juntan, ¿qué queda uno al lado del otro, uno arriba de la El otra? agua es más densa. El agua tiene mayor densidad, ¿sí? Y que el aceite, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál quedará arriba? El aceite es más viscoso, sí, podríamos decir. Y flota sobre el agua. Flota sobre el agua. Flota sobre el agua. O sea, ¿por qué flota? Porque tiene menor densidad. ¿Sí? Ahora, si yo tengo dos botellitas de 1 litro de agua y 1 litro de aceite, y las pongo las dos sobre la balanza, ¿cuál pesará menos? Las dos son El iguales. aceite. El aceite pesa menos, ¿sí? Para el mismo volumen, 1 litro de cada uno, dijimos que el aceite tiene menor densidad, entonces efectivamente la masa tiene que ser menor, ¿sí? Indudablemente. ¿Entiende? ¿Sí? Acá, por ejemplo, compara el agua pura, y la densidad del agua del mar. La densidad del agua del mar es un poquito más grande, digamos. El agua del mar es un poquito más densa que el agua común. ¿Cuál, si yo pongo 1 litro de agua de común, digamos agua pura, y 1 litro de agua de mar, cuál pesará más? El agua de mar. El agua del mar. Muy bien. ¿Sí? ¿Quedó claro por ahí ese concepto? A mismo volumen, si la densidad es mayor, indudablemente la masa tendrá que ser mayor. ¿Sí? A misma masa, por ejemplo, el plomo y la pluma, ¿qué pasa? 1 kilogramo de plomo, ¿qué será? Una bochita así, más o menos, ¿no? Como el mate este, que es un poquito menos, más chico. Ahora, 1 kilogramo de pluma será una bolsa, 1 o 2 almohadas, más o menos, qué sé yo, para relacionarlo un poco. ¿Qué cambió de los dos? La masa es la misma, pero el volumen es mayor en la pluma, por lo tanto la densidad va a ser menor. ¿Entiende eso? Sí. Bueno, acá hay algunas densidades en dos sistemas de unidades. Este sistema, ¿cómo se llamaba? Que damos la masa en gramos y el volumen en centímetros cúbicos. CGS. Muy bien, CGS. Centímetros, gramos, segundo. ¿Y este? MKS. MKS. Metros, kilogramos, segundo. Damos la masa en kilogramos y el volumen en metros cúbicos. ¿Sí? Entonces, vayamos al caso del agua. En 1 metro cúbico, ¿cuánta masa de agua hay? 1000. ¿Un gramo? En 1 metro cúbico. ¿Qué es 1 metro cúbico? 1000 litros. 1000 litros. Ah, qué boludo. 1 metro cúbico es 1000 litros, exacto, ¿sí? Pero físicamente, ¿qué es? Como si fuera una caja, Un metro Una cúbico. unidad de Un volumen. cubo. un cubo de 1 metro de lado, ¿sí? 1 metro por 1 metro por 1 metro de alto. Exactamente. Bueno, si ahí empezamos a echarle agua, vamos a echar 1000 kilogramos de agua, o sea, 1000 litros de agua. Pero supongamos que en vez de echarle agua, le vamos a echar, a ver, ¿dónde está? Mercurio.
¿sí? Fíjense que el mercurio, ya en un metro cúbico, no hay 1000 kilogramos. Hay 13.600 kilogramos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el mercurio es 13,6 veces más denso que el agua, por ejemplo, ¿no? Claro. El aceite, caso más típico, es menos denso que el agua. O sea, un litro de aceite pesará 920 gramos. ¿Sí? Un litro de agua pesa un kilogramo de agua. ¿Sí? El alcohol, además, es menos denso todavía. ¿Sí? La nafta, a ver si está por acá, pero anda más o menos en los valores del alcohol. 0,7. ¿La nafta? Abajo el mercurio. Ah, acá está. Claro, anda es más o menos como el alcohol. ¿Sí? 0,7. O sea, cuando ustedes cargan 40 litros de nafta, se encuentran hoy en la estación de servicio, no están cargando 40 kilos, sino están cargando 40 por 0,7. O sea, si ponemos agua, aceite y nafta, va a quedar uno arriba de la otra. La mezcla depende si se mezclan o no, ¿sí? Pero va a depender de otras propiedades de los líquidos. Pero sí, quedaría así. Sí, miren el corcho, por ejemplo, tiene 0,22 gramos por centímetro cúbico o 220 kilogramos por metro cúbico. Bien. Bueno, y hay un montón más de otros materiales. Hola, Iván. La otra que sacás en conclusión también ahí es que todo lo que esté por debajo del agua va a flotar en el agua y todo lo que esté por encima del agua se va a hundir. Exacto, sí. De la densidad, estamos hablando, ¿no? Ya vamos a ver por ahí el principio de Arquímedes y otras cosas, pero sí. Flotabilidad y eso. ¡Eureka! Ajá. Siempre y cuando no sea soluble. Claro, exactamente. Siempre y cuando no se... Claro, el alcohol se mezcla con el agua, queda mezclado. Bueno. El hielo Es menos denso. es menos denso. Bueno, Es el único que cambia al revés de la lógica. sí. Porque tendría que ser más denso a medida que se enfría y el hielo es al revés. Es el único que se porta mal con la física. Pasa que el hielo cuando se enfría se expande, por lo tanto su volumen se El hielo se agranda. expande en vez de achicarse. Claro, su volumen se agranda, por lo tanto la densidad disminuye. Porque la masa sigue siendo la misma, no puede cambiar. ¿Se entiende? Debe llenar un cubito o una botella de agua y la ponen a congelar. Pueden pasar varias cosas. Se revienta. La cerveza en la heladera se raja. Exacto. Bueno. Hay que tomarla antes. Hay que tomarla antes, exacto. Concepto de presión. Bueno, ¿qué es la presión? Es una fuerza aplicada en una determinada superficie. Esa es la definición de presión. Ahora, el ejemplo más típico, o uno de los ejemplos, es: yo hago una fuerza sobre la parte de atrás de la lapicera y mi dedo no pasa nada, digamos, ¿sí? Yo ahora doy vuelta en la lapicera y hago la misma fuerza sobre la punta. Ya me está doliendo y me está perforando, digamos, ¿sí? ¿Qué cambió? La superficie que estaba haciendo presión. Exactamente, la superficie donde estoy ejerciendo la fuerza. Por lo tanto, a menor superficie aumenta la presión. ¿Bien? ¿Estamos? Bueno, y acá hay un par de preguntas para hacerse, pero es más de lo mismo, ¿sí? ¿Por qué los clavos se clavan de punta y no con la cabeza? Por ejemplo, en la chinche esta. Porque en la punta la superficie es tan chiquitita
que con poquita fuerza ejercemos mucha presión y podemos penetrar la madera, la pared, de lo que sea. Bien. ¿Por qué se afilan los cuchillos? Lo mismo, ¿sí? Para disminuir la superficie. ¿Sí? ¿Por qué se usan los esquíes sobre la nieve? También, en vez de apoyarnos nuestro peso, sería la fuerza, sobre nuestro calzado, ampliamos la superficie con unas botas o una tabla, sea. Por lo tanto, disminuye la presión y no nos hundimos. ¿Se entiende? Desinflar las cubiertas para meterte en la arena. También, exacto. Bueno, este verano yo fui con la camioneta, me quise hacer el pistola al lado del mar y casi me quedo encajado. Tenían las cubiertas al mar, infladísimo. Te crucé en Pehuenco, ¿no? Sí, ¿qué andaba por ahí? Sí, pero vos estabas cenando justo y digo, no, estaba ahí en el centro. Vale, el centro. Sí, Ah, mirá. sí, te vi. Sí, fui Eso porque no tienen una Mitsubishi. dos Yo o los tres invito, días, los ¿no? llevo a los de las dunas. Yo los invito con la Mitsubishi mía, que modelo 2000, lo llevo a todos lados si quieres. Nada, yo porque me mandé en cualquier lado. Es inútil nomás. Bueno. ¿Qué unidad tendrá la presión? ¿La fuerza qué unidad tenía en el sistema MKS? Newton. Newton. ¿La superficie? Metro cuadrado. Metros cuadrados. ¿Sí? Un newton sobre un metro cuadrado equivale a decir un pascal. ¿Sí? Esa es la unidad de la presión en el sistema MKS. Bien, ahora vamos a ver que hay otras unidades que son más usadas. Entre esas unidades tenemos, bueno, la atmósfera, el bar, el kilogramo por centímetro cuadrado, los metros de columna de agua, los PSI, que son las libras por pulgada cuadrada, y los kilos pascales, ¿sí? Sistema internacional. Kilos solamente para achicar el numerito. Y acá están todas las equivalencias. Estos números, si ustedes ven, una atmósfera es casi un bar, es casi un kilogramo por centímetro cuadrado y es casi 10 metros de columna de agua. ¿Sí? Lo mismo, un bar es casi una atmósfera, es casi un kilogramo por centímetro cuadrado y es casi 10 metros de columna de agua. Si nosotros aproximamos la gravedad a 10, podríamos decir que estas unidades, interpretarlas de esta manera: una atmósfera igual a un bar, igual a un kilogramo por centímetro cuadrado, igual a 10 metros de columna de agua, igual a 100 kilos pascales. ¿Sí? Vamos a usar esta. ¿Sí? ¿Estamos? Esta, los PSI, ¿dónde los ven? Es re común esto. En las cubiertas. Sí. Las cubiertas. En las cubiertas, exactamente. ¿Sí? Cuando van a inflar le dicen tantas libras. Bueno, son tantas libras por pulgada cuadrada. ¿Sí? Son PSI. Nosotros vamos a trabajar con esta conversión, o cuando necesitemos convertir los PSI, bueno, tenemos esto, ¿sí? Bien. Después tenemos, para medir presión, tenemos que usar un manómetro, un barómetro, bueno, distintos instrumentos, pero hay que tener en cuenta, digamos, qué tipo de presión estamos midiendo. Si estamos midiendo la presión absoluta o presión barométrica, la presión manométrica o la presión diferencial. La presión absoluta es respecto al cero absoluto, ¿sí? Al vacío. ¿Bien?
La presión manométrica la estamos comparando con la presión atmosférica. ¿Sí? Y la presión diferencial es la diferencia entre dos presiones. Bien. Generalmente se trabaja con esta, ¿sí? O esta. Depende el sistema que se encuentre. Pero generalmente tenemos manómetros y tenemos manómetros diferenciales para medir presión, ¿sí? Acá tenemos unos dibujitos, digamos, que quiere decir que la presión que se quiere medir se compara, por ejemplo, el diafragma con la presión de la atmósfera, o sea, del ambiente. La diferencia que se quiere medir entre dos presiones se compara entre dos lugares distintos de presión, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, Pero la presión atmosférica varía. ¿Cómo la es? presión atmosférica varía, ¿sí? ¿Y cómo Varía muy compara? poquito, varía, ¿sí? Eso está contemplado en la medición que vas a hacer, ¿cómo es? Exacto, sí, sí. Varía muy poquito, pero varía. Ahora, eso depende del grado de lo que se está estudiando, digamos, ¿sí? Ciertos procesos... Es muy poquito si eso no lo va a poner en un avión. Claro, por eso. Ahí cambia la situación. Todo depende Bueno, o sea, si de lo que el se esté manómetro estudiando. lo va a poner en el avión, va a cambiar la cosa. Todo depende de lo que se esté estudiando, exacto, ¿sí? ¿Eh? Presión diferencial, ¿cuándo se usa? Y para ver si hay algún filtro tapado, por ejemplo, ¿sí? Nosotros tenemos una cañería, un filtro, y sigue por acá el fluido. Yo mido la presión de este lado, pongo un manómetro ahí, mido de este lado. Si el filtro no está tapado, debería haber la misma presión o muy parecida entre acá y acá. Si el filtro está tapado, ¿cómo será la presión? ¿Más grande de este lado o más chica? Del lado Más izquierdo. grande a la izquierda que a la derecha. Muy bien, ¿sí? O sea, la presión de este lado, del lado izquierdo, será mucho más grande que la del lado derecho. Por lo tanto, la diferencia será muy grande. Y podemos estimar, digamos, o predecir que el filtro está tapado, digamos, ¿sí? Entre otras aplicaciones, ¿sí? Bueno, acá hay digamos, un esquema de con qué se compara cada una de ellas, ¿sí? El fluido a medir con el vacío, si es presión absoluta, y la presión manométrica con la atmósfera, siempre, siempre, ¿sí? Bueno, acá tenemos dos ejemplitos para calcular presión. Una persona de 84 kilogramos se para sobre una losa de una casa que tiene por superficie 225 metros cuadrados. ¿Cuál será la presión que esta persona ejerce sobre la losa? Que 84 dividido 225. Muy bien, ¿sí? O sea, 84, ¿qué es? Ojo. ¿Es el peso? ¿O no? Son kilogramos más entonces. Exacto. ¿Sí? Para que sea el peso, tendría que haber dicho kilogramos fuerza. O también se podría tomar como su peso y el área o la superficie, en vez de ponerla en metros cuadrados, la podríamos poner en centímetros cuadrados y la damos en esta unidad. ¿Sí? Bien. En realidad no tendría que ser la superficie de los pies de la persona en vez de la En realidad losa. tendría que ser la superficie. Ahora que lo estoy leyendo, tendría que ser. Eso es lo que no me cerraba. No me cerraba la superficie del tipo, tan grande iba a ser. Lo que podríamos decir es que, bueno, si está la losa, ahí está mal formulada la pregunta.
Pero recién ahora me estoy dando cuenta si está Claro, la ¿cómo se persona- distribuye el peso en toda la losa, capaz? En Claro. la presión en toda la losa. está la personita ahí, ¿sí? La presión que ejerce la persona sobre la losa es de acá, en sus pies, ¿sí? Pero bueno, acá la pregunta viene, nos da la superficie de la losa, por lo tanto es cómo se distribuye esa fuerza en toda la losa. Pero está mal hecha la pregunta. Bien. Pero bueno, los 84 kilos es la masa de este muchachito. ¿Sí? Por lo tanto, Igual, sí, no, nada. Ah, lo que nosotros tenemos que determinar es la fuerza que hace ahí, que es el peso. ¿Sí? Y el peso es... El peso es Masa por gravedad. masa por gravedad. ¿Sí? O Por ahí sea, tomaste 9,8 la gravedad. 9,8. Sí. Y acá nos queda en pascales. Si ustedes tomaran, pasaran esto a centímetros cuadrados, ¿sí? Y el peso lo toman como kilogramos fuerza, los que están dando la presión en esta unidad. ¿Sí? Cualquiera de las dos son válidas. ¿Bien? Hay que tener presente entonces que el juego de unidades. Sí, obvio. Esto siempre. Siempre. Bueno, acá tenemos la presión atmosférica, tiene un valor aproximado de 100 kilopascales, ¿sí? O una atmósfera, o un bar, o un kilogramo por centímetro cuadrado. ¿Qué fuerza ejerce el aire confinado en una habitación sobre una ventana de 50 centímetros por 75 centímetros? ¿Sí? ¿Qué fuerza ejercerá? Bueno, lo mismo. Tenemos que esta expresión, nosotros podríamos determinar la fuerza como el producto de la presión aplicada a un área. ¿Sí? Principio de funcionamiento de cualquier cilindro hidráulico neumático. Pero, ¿y del otro lado hay vacío o es...? Supongamos que hay Porque si vacío. hay presión de los dos lados no tendría fuerza. Supongamos que hay vacío, O sí. sea, del otro lado no hay nada, hay vacío. Ah, bien. Bien. Bueno, entonces tenemos los 100 kilopascales. Esto lo tenemos que pasar metros y a metros para que nos queden metros cuadrados. Tenemos una fuerza de 37.500 newton. ¿Sí? La idea es aplicar la fórmula, ¿sí? Acá hay de dos formas, digamos, ¿sí? Una es sacando la presión, teniendo la fuerza y el área, o sacando la fuerza, teniendo la presión y el área. Bueno, acá hay un par de actividades para que realicen y practiquen. 4, muy sencillas. Acá la última, esta la 3, hay un ladrillo que va cambiando la posición del ladrillo y qué presión va a ejercer cuando esté apoyado en cada una de sus caras. ¿Sí? Bueno, tienen para practicar. Bueno, estudiemos ahora lo que es el tema de presión hidrostática. Presión hidrostática, ¿qué estudiará? La presión hidroestática. Me quedó mal ahí. Hidro, ¿a qué hace referencia? Una palabra al agua.
¿A Al dónde agua. qué? Al agua, un fluido. A los líquidos. ¿Eh? Entonces, cuando hablemos de presión hidrostática, vamos a hablar de la presión que ejercen los líquidos en reposo. ¿Sí? Básicamente, eso es. ¿Sí? Es la presión que ejercen los líquidos en reposo. Y la definimos como la densidad del líquido por la gravedad por la altura. ¿Sí? Esto se puede, esta fórmula, digamos, se puede deducir fácilmente si ustedes analizan, por ejemplo, no sé, lo más fácil sería una cajita, ¿sí? Llena de un líquido y quieren ver qué presión hay sobre esta superficie. ¿Sí? Bueno, ¿qué va a haber ahí? Ese líquido va a tener un peso. ¿Sí? ¿El peso cómo lo determina? Masa Por gravedad. por gravedad. Y ese líquido que está ahí tiene una densidad. La densidad dijimos que es la masa Sobre el volumen. sobre el volumen. ¿Sí? Bien. Ahora, la masa yo la puedo escribir como la densidad por el volumen, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. Entonces el peso va a quedar como la Densidad por el volumen por la gravedad. volumen por la gravedad. ¿Bien? Ahora, si yo quiero el volumen, ¿a qué es igual de todo esto? A la superficie por la altura, ¿no? Sí, sí. Entonces, el peso de todo ese líquido va a ser la densidad por la superficie, por la altura, por la gravedad. Y si ahora yo quiero determinar todo ese peso, qué presión me ejerce sobre esta superficie, va a ser la presión, llamémosle hidrostático para diferenciarla del peso, va a ser el peso sobre la superficie. Y el peso es la densidad por la superficie, por la altura, por la gravedad. Todo esto sobre superficie, superficie con superficie se fue y quedó densidad por altura por gravedad. ¿Sí? Esa es la deducción de esta formulita, por ejemplo. Esto siempre y cuando sea todo homogéneo, que el líquido tenga cierta homogeneidad y todas esas cuestiones, ¿no? Si no, hay que tomar un diferencial, integrar, más complejo. ¿Bien? Bueno, ¿qué nos dice esta fórmula? Que la presión en un determinado punto, cualquiera, depende de quién. De la densidad del líquido, de la gravedad, donde estemos, y de la altura que tenga ese líquido en ese punto. ¿Sí? ¿Estamos? No depende si esto era un cubo, yo acá podría haber hecho un cilindro si querían o no. Podría haber hecho un prisma, qué sé yo, cualquier forma. No depende. En ningún momento puse que esto era un cubo. ¿Estamos? Sí, siempre va a ser, se va a repartir en la superficie, siempre y cuando sea bien vertical, que no sea cónico ni nada arriba o por abajo. Pero se va a distribuir en la superficie. Sí. No, la presión va a seguir siendo la misma. Es la del caso del tanque de agua. Vos tenés un tanque de agua que puede ser un tanque Si es gigante cónico, no de pasa 5 nada. por 5 de diámetro y abajo va a seguir teniendo siempre la misma presión estática. Porque lo que da es la altura de la presión. Exacto. Es la altura. Exacto, la altura, la gravedad y el líquido. No depende de la forma del recipiente. ¿Sí? Y si trabajamos siempre con agua, la única forma de cambiar la presión es darle altura. ¿Cómo damos altura?
Y bueno, subimos el tanque más arriba o ponemos algún equipo, por ejemplo una bomba, que nos genere altura, o sea, nos genere presión. Cuando decimos nos genera altura, lo que nos está generando es metros de columna de agua. ¿Sí? Si ustedes observan las chapas de características de una bomba, algunas la dan la presión en kilogramos por centímetro cuadrado y muchas la dan en metros de columnas de agua. ¿Sí? Porque es la cantidad de metros que vence esa bomba tirando el agua, no sé, para arriba, supongamos. Siempre y cuando despreciando las pérdidas por rozamiento que genera el líquido en el recipiente, ¿no? Cuando se mueve. ¿Se entiende la formulita esta? De presión hidrostática depende de la densidad, de la gravedad y de la altura. Pero si trabajamos siempre con agua, este valor es constante. La única forma de cambiar la presión es dándole altura. Bueno, acá está todo lo que decíamos ahí, ¿sí? A medida que aumenta la profundidad del punto considerado, aumenta la presión, ¿sí? O sea, tenemos un recipiente con líquido. Si yo quiero tomar la presión acá, la altura será la altura del líquido. Si la quiero tomar en el fondo, tendré más altura, ¿sí? Por lo tanto la presión será mayor. Mientras más pesado es el líquido, mayor es la presión que genera, ¿sí? O sea, más pesado quiere decir más denso. Fíjense que el razonamiento viene de tomar el peso de todo el líquido. Y es lógico, no es lo mismo estar sumergido en agua que estar sumergido en mercurio, ¿no? O en dulce de leche. Y puntos ubicados a igual altura, comunicados por el líquido homogéneo, tienen igual presión. O sea, ¿qué quiere decir? Si yo tomo este punto acá, tendrá la misma presión en cualquier lugar. Y si yo acá lo comunico con un cañito, y acá pongo otro tanquecito, en ese punto tendrá la misma presión. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Sí. Sí, Bien. sí, sí. Me quedó esto. Bueno. Un buceador desciende 10 metros de profundidad en el mar. ¿Cuál es la presión que está soportando si la densidad del agua del mar es de 1025 kilogramos por metro cúbico? Bueno, tenemos la densidad del agua del mar, la gravedad la tenemos, estamos en la Tierra, y tenemos la altura que se está sumergiendo. Bueno, ¿a qué presión va a estar sometido ese buceador? Evaluando esos datos en la fórmula, nos queda 450 pascales. O sea, 100,45 kilopascales. ¿Sí? 100, casi 100, digamos, ¿sí? Si el agua hubiese sido pura, esto vale 1000, y si tomamos la gravedad como 10, esto da 100.000. O sea, ¿qué quiere decir? Tenemos el mar, el buceador anda acá. Ahí, 10 metros. ¿Qué presión va a estar sometido? Bueno, hacemos la cuentita. Pero ya saben algo ustedes, si está a 10 metros, ¿a qué presión va a estar sometido el buceador? A 100 kilopascal. A 100, si fuera agua común, o sea que esto vale 1000, o sea, ¿sí? Vale 1, va a estar sometido a 10 metros de columna de agua.
Sí, no importa que sea el mar, o ande en una pileta, o ande, no sé, adentro de un silo que tiene 10 metros. ¿Sí? La presión es la misma. No importa todo el agua que va dando vuelta. ¿Entiende eso? Por eso es más fácil ir al espacio que ir a las profundidades del mar. A las profundidades profundas, verdaderas. O sea, ir 1000 metros para arriba es más fácil que ir 1000 metros para abajo. No sé a qué le llamaba más fácil. Por la cuestión del transporte, digamos. Es más fácil irse con un transporte en un avión para arriba que no ir para abajo. O sea, caminar 45 kilómetros en el mar para abajo te terminan reventando las presiones. O sea, Eso hablando desde el punto de vista de las presiones, claro. Sí. De hecho, es por eso se conoce más del espacio que del fondo marino. Bueno, supongamos. Bueno, y acá tienen un par de ejercicios para practicar sobre presión hidrostática. ¿Sí? Es aplicar la formulita esta. ¿Sí? Determinar, vamos a decir, a ver qué densidad tiene el fluido el líquido que estoy teniendo en cuenta, dónde estoy en la Tierra, no estoy, y a qué altura estoy, o sea, qué profundidad estoy. ¿Sí? Bueno, principio de Pascal. ¿Qué es el principio de Pascal? Bueno, que la presión ejercida en cualquier lugar de un fluido incomprensible y confinado se transmite por igual en todas las direcciones en todo el fluido, es decir, que la presión en todo el fluido es constante. ¿Sí? Bueno, eso es lo que dice Pascal y tiene un montón de aplicaciones. Pero bueno, el caso es inflar una rueda. Bueno, acá la figura esta que muestra un globo al que se le está inyectando un líquido, digamos. Bien. La aplicación, una de las aplicaciones más importantes es la prensa hidráulica, ¿sí? Donde uno ejerce una determinada fuerza sobre una superficie y en otra superficie distinta, que están comunicados por el mismo líquido, obtenemos otra fuerza distinta. ¿Sí? ¿De qué va a depender estas fuerzas? Bueno, la fuerza que uno aplica depende de la fuerza que uno esté aplicando, o sea, es un valor que uno da, y la fuerza con la cual vamos a obtener un resultado va a depender de la relación entre las superficies donde estemos analizando esa fuerza. ¿En qué se basa este principio? Y lo que decíamos hoy, que la presión es la misma en todos los puntos del sistema. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, yo acá aplico una fuerza en una superficie, tengo una presión. O sea, acá estoy generando una presión. ¿Sí? Esa presión es la misma que acá. Por lo tanto, esta presión ¿qué dice acá? Perdón. Esto es sobre. Esta presión por la superficie me va a dar la fuerza. ¿Sí? ¿Se entendió? Acá me confundí, había puesto fuerza por superficie. Es sobre. Y en ese caso, la superficie al ser mayor, la fuerza va a ser mayor. Y acá tendríamos que relacionar. A ver, la otra figura que esta está un poquito. Esta está mejor. O sea, yo aplico una fuerza en una superficie más chica. ¿Sí? Si aplico una fuerza en una superficie donde A1 es menor que A2, para que se cumpla
O sea, este número es más grande que este número. Para que se cumpla esta igualdad, como tiene que ser F2 con respecto a F1. Más grande. Más grande, exactamente. ¿Sí? Por lo tanto, aplicando una fuerza chiquita, puedo obtener una fuerza más grande. Y eso es la prensa hidráulica, el gasto hidráulico, a ver, los frenos de un auto, ¿qué otro? Bueno, hay un montón de aplicaciones, pero es un multiplicador de fuerza, básicamente. ¿Sí? ¿Se entiende esta relación? ¿Esta relación de dónde viene? Y que acá hay una presión que se transmite de igual manera en todos los puntos de ese fluido. ¿Sí? Bien. Bueno, veamos un ejemplo. A ver, en un taller se necesita elevar autos de 1000 kilogramos utilizando una prensa hidráulica cuyo cilindro grande tiene un plato circular de 50 centímetros de radio. O sea, acá tenemos un diámetro de 1 metro. Diámetro de 1 metro. Y el cilindro pequeño tiene un plato circular de 8 centímetros de radio. Acá tenemos un diámetro de 16 centímetros. ¿Sí? Se debe calcular cuánta fuerza hay que hacer en el émbolo pequeño. O sea, qué fuerza tengo que hacer acá para poder ejercer una fuerza en el émbolo grande que permita levantar los autos con los que se trabaja. ¿Sí? O sea, acá tengo que levantar ¿cuánto peso? 1000 kilos. 1000 kilogramos Y usar la fórmula anterior, que iguala y fuerza, o 1000 kilogramos masa y lo llevan a Newton, pero podríamos usar kilogramos sobre centímetros cuadrados, y ya tenemos todo en centímetros. ahí usar la fórmula anterior, Iván, ¿o no? Claro. Porque vos tenés que F1 va a ser más chica que F2 y las presiones, una va a ser más chica que la otra, que ya se cumple. Lo único que tenés que igualar es que es a 1000, ¿verdad? Sí, lo que hay que usar es esto, que la fuerza 1 está aplicada en la superficie 1 y la fuerza 2 está aplicada en la superficie 2. Entonces, yo tengo que averiguar... Pasar la superficie 1 para el otro lado y se Exacto. la cuenta. F1 va a ser igual a F2 por la relación entre las superficies. La relación entre las superficies, no la relación entre los diámetros. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, entonces, veamos cuánto peso tendría que poner acá para poder levantar 1000 kilos acá con esta configuración. O sea, 8 centímetros de radio este plato y este plato 50 centímetros de radio. Bueno, S1, ¿a qué es igual? A pi por radio cuadrado, que sería Pi por 8 centímetros al cuadrado. 8 al cuadrado. S2, también, pi por 50 centímetros al cuadrado, ¿no? Sí, sí. Entonces, vayamos acá, tengo que F2 vale 1000 por la relación entre S1 y S2. S1 dividido S2, los pi se van, quedaría, no sé por qué puse el igual ese. Quedaría 8 sobre 50 al cuadrado. ¿No? 8 al cuadrado dividido 50 al cuadrado. ¿Cuánto da esto? A ver si acá tengo el calculador. 25,6. 25,6. O sea, F1 tiene que ser 25,6 kilogramos
para poder levantar 1000 kilos. O sea, pongo un auto acá, yo acá hago una fuerza de 25,6 y levanto 1000 kilos. ¿Es verdad eso? Si la cuenta está bien sacada, ¿eh? Sí. Debería ser, sí. Sí. O sea, lo que yo tengo que hacer acá es un poquito más que 25,6. Sí, o sea, no sé, 26. Claro, es verdad, si no estarían igualados. Exacto. ¿Sí? Para que esto haya una resultante y se mueva para arriba, por ejemplo, ¿no? O sea, acá, poniendo acá arriba un muchachito de 26 kilogramos, yo logro levantar acá un auto de 1000 kilos. A una determinada velocidad la levantaría según Sí. la cantidad de kilos. Sí, obvio. Después eso dependerá de la velocidad, el caudal que haya ahí. Ya lo vamos a estudiar eso cuando veamos dinámica. Bien. Y si pongo menos kilo, ¿qué pasa? O sea, acá Se cae el auto. saco la fuerza, F1. Y no se levanta el auto directamente. Y el auto está arriba. Y saco la Se fuerza. cae el auto. Pero va a empezar a bajar. Bueno. Y en los gatos hidráulicos, ¿por qué no se cae? Si ustedes hacen y por ahí sacan la fuerza, no hacen más fuerza. Por un cierre de válvula. Una válvula que no deja retroceder el aceite. Muy bien, sí, acá hay como una válvula de retención, digamos, ¿sí? Ahí en a ver, acá. Una bolillita tiene. Claro, entonces el líquido fluye para acá, pero cuando quiere volver, la bolita tapa, ¿sí? Para que después poder despejar eso hay que abrir una valvulita que estaría acá, y con una llavecita, supongamos, y el líquido pasa para este lado. ¿Sí? Y vuelven todas las condiciones normales. Más o menos así, digamos. A mí un día me pasó que habíamos un crique que no levantaba, ¿viste? Le saqué la tapa para echarle el aceite. Y se ve que lo pasé de aceite, ¿viste? Y nada, le puse el tapón y cuando quería levantarlo no levantaba, como que hacía presión. Ajá. Nada, y no se me va que estaba haciendo presión así, no ve, le saco la tapa, loco, me bañó. Permiso, sopa. Bueno, lo mismo, un cilindro hidráulico es lo mismo. ¿Sí? Esa válvula tiene que ser lo más, tener la menos superficie posible, ¿no? Para que aguante, para que no tenga tanta fuerza aplicada ahí al retener. Por el mismo principio este. ¿Esta válvula? Y Claro, sí. tendrá que ser Sí. diseñada para soportar una determinada presión. Sí, obviamente. Claro, pero cuando menos superficie tiene, menos, es decir, menos fuerza, es decir, menos fuerza aplicada tiene, ponerle cuando está reteniendo, ¿o no? Puede ser, sí. Pero menos superficie tiene, quiere decir que también puede dejar pasar menos caudal. Claro, Es claro, una, sí. es una cuestión de Sí, sí, compromiso, digamos, ¿sí? Sí, o poner muchas chiquititas. Sí, también. Bueno, fue bastante rápido, pero bueno, por hoy vamos a ver hasta acá, digamos, ¿sí? Ahora es importante que se hagan estos ejercicios. Este no lo puse resuelto como para que lo hagamos y bueno, lo puedan resolver ustedes. Que se hagan estos, ¿sí? Que están ahí planteados. Y bueno, nada, por hoy nada más. No sé si tienen alguna pregunta para hacer. ¿Hay alguna tablita para ver todo el tema ese de las unidades, de los sistemas, del MKS, CGS, los de presión más que nada? Bueno, a ver. Acá hay algunas, pero en el MKS, ¿cuál sería de todos estos? Primero, el segundo. ¿Kilogramos por centímetro cuadrado o no? No, MKS. A ver, tiene que estar. Acá. Si yo pongo la fuerza en el MKS, ¿cuál era la fuerza en el MKS?
Ahí, perdón, Iván, dice Fernando Romero que está intentando entrar por el celular y no lo aceptás. Ah, tenés razón, perdón. Había escuchado y me colgué. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo va? Te hago una Hola, consulta, Topo. ¿vos sabés cómo anda Petizo? Gracias por avisar. Che, Iván, vos sabés que me perdí ahí en donde estabas explicando lo del gato hidráulico. En la fórmula, vos pusiste, bueno, que la fuerza 1 es igual a la fuerza 2 por la superficie 1 sobre la S2. ¿De dónde sale eso? Pues justo venía anotando y me perdí. A ver, ¿por qué cambió ahí la fórmula? ¿Esto? Sí, en la otra, ahí atrás, ahí. Si yo aplico una fuerza sobre este émbolo, ¿sí? Sobre esta superficie, genera una presión acá. Principio de Pascal quiere decir que las presiones dentro de este sistema, digamos, son la misma. O sea, esta presión es la misma que la que hay acá. ¿Y esta presión cuánto vale? Y será la fuerza aplicada ahí sobre la superficie que haya ahí. ¿Y ahí qué fuerza aplicada hay? Y la 1. ¿Y qué superficie hay? Y le voy a llamar 1 también. ¿Y esta presión a qué va a ser igual? Y la fuerza que haya acá sobre el área que haya acá. ¿Y qué fuerza hay acá? Y le voy a llamar la 2 sobre la superficie 2. Y son iguales, por el principio de Pascal. Claro, Todo se exactamente. desprende de la presión 1 igual a la presión 2. Claro, pero vos despejaste la fórmula ahí abajo y Esta. quedó que F1 es igual, exactamente. ¿Por qué quedó el S1 sobre el S2? Esa es mi duda. Porque el S1 estaba dividiendo acá, pasó multiplicando por acá. ¿Sí? ¿Recordás? Lo que hizo Fer ahí es acomodar cuando pasás el S1, quedas multiplicando lo de arriba, dividiendo lo de abajo, pero es lo mismo si lo sacás afuera. Entonces, lo acomodó así para que quede la fuerza 2 por la relación de las superficies. Por eso está así. Claro. Claro, bueno, justo venía anotando y no vi que habías hecho eso. La fuerza 1 es lo que hay que averiguar. O sea, ¿qué fuerza tengo que aplicar acá para levantar 1000 kilos? Eso es lo que me decía. Con esta prensa que tiene 8 centímetros de radio y 50 centímetros de radio. Si me hubiesen dicho, bueno, a ver, yo tengo una bolsa de cal apoyada acá arriba. ¿Cuál será la máxima fuerza que voy a obtener en este cilindro? O sea, tengo 25 kilogramos aplicados, o sea, 25 kilogramos, el peso de la bolsa de cal, aplicado en una superficie 1, pero yo tengo que ahora calcular la F2, o sea, ¿cuánto puedo levantar? Claro, sería la inversa, que sería más o menos 1000 kilos, que fue el cálculo que sacamos. Claro, por eso puse como ejemplo 25 kilos para que, o sea, sería casi 1000 kilos, exacto. S2 pasaría multiplicando por este lado. Y aparte, además, vos sabés que S1 es más chico que S2. Entonces, para que eso sea igual, F2 sí o sí tiene que ser más grande que F1. Exacto, es esto. ¿Sí? Ahí está. Es esto. Iván, una consulta. Ahí en la parte de la masa no nos falta multiplicarla por la gravedad. ¿Acá? Sí. Sí, pero ¿qué cambiaría? En vez de darnos en kilogramos, nos va a dar en newton. O sea, yo multiplicaría esto por la gravedad, decís vos, por 10. Sí, sí. Y bueno, es esto por 10. Y esto por 10. Me da en newton en vez de en kilogramos. ¿Se entiende? Como las superficies se dividen, no importa cuál será la unidad de la superficie, siempre y cuando acá pongan las mismas unidades, ¿no? No van a poner centímetro en una y en la otra metro. ¿Se entiende? Este numerito queda adimensional, o sea, centímetro cuadrado sobre centímetro cuadrado se va, o metro cuadrado sobre metro cuadrado se va, lo que sea, se va. Y va a quedar la unidad con que ustedes hayan puesto F2. ¿Sí? Acá habla de masa. Ustedes tienen que considerar que esto es masa.
Salvo que le diga un peso de, ahí es fuerza. Si no dice nada, es masa. O si dice con una flechita, ahí es peso. ¿Sí? Pero a fines de cálculo, si nosotros lo multiplicamos o no, manteniendo o sea, las unidades, está bien. Sí, porque ustedes teníamos 3 sistemas, MKS, CGS y el técnico. ¿Sí? En el MKS la masa la damos en kilogramos. En el CGS la damos en gramos. Bueno, el técnico, en vez de hablar de masa, hablamos de fuerza. La fuerza en el MKS la damos en Newton. Newton, muy bien. En el CGS, ¿se acuerdan? Las dinas. ¿No? Las dinas, muy bien. Y en el técnico, la fuerza la damos en kilogramo fuerza. Kilogramo fuerza. ¿Qué es el kilogramo fuerza? Y una masa de 1 kilogramo me genera 1 kilogramo fuerza. Un peso de 1 kilogramo fuerza. ¿Sí? Eso quiere decir. ¿Sí? Ok. 1 kilogramo fuerza equivalen a 9,8 newton. Por lo tanto, nada más es un numerito la gravedad. ¿Sí? Si lo toman en kilogramo fuerza. Ustedes cuando van a pesar algo no dicen kilogramo fuerza o no hablan siempre de newton, hablan en kilogramos. Que en sí tendría que ser kilogramo fuerza. Porque están hablando de una fuerza, el peso. ¿Se entendió eso por ahí de la unidad? Sí, el único que cambia es la unidad nada más, si multiplicas por la gravedad. Exacto. Nada más. Ustedes pueden haber dicho, bueno, la fuerza que hay acá, está bien, está perfecto. Eso decir, bueno, acá yo la voy a poner en newton, porque es una fuerza. Si la van a poner en newton, lo ideal sería que la superficie la pongan en metro cuadrado, para trabajar siempre en el mismo sistema. ¿Sí? Pero bueno, acá no importa, porque justo acá se dividen. ¿Sí? Si acá en vez de poner 8 al cuadrado hubiesen puesto 0,08 sábana metro, y en vez de poner 50, ponen 0,5 al cuadrado, es lo mismo. El resultado, S1 sobre S2, es el mismo numerito. ¿Sí? Porque o sea, están dividiendo por 100 de abajo y arriba. Por 100 por... ¿Bien? A ver. Calcular la presión que soporta un submarino que navega a 150 metros de profundidad si la densidad del agua es 1030 kilogramos por metro cúbico. Bueno, es igual al que hicimos de ejemplo. Calcular la fuerza que ejerce el agua sobre los cristales de las gafas de superficies 40 centímetros cuadrados de un submarinista que bucea a 17 metros de profundidad si la densidad del agua es de 1,02 gramos por centímetro cúbico. O sea, acá tienen que calcular fuerza, la fuerza que hay sobre esta superficie. Para saber fuerza sobre una superficie hay que tener como dato la presión. Por lo tanto tendrán que saber la presión que tiene el submarinista en ese punto. Y 3, calcular la presión media sobre las compuertas de un embalse si el agua en ellas tiene una profundidad de 40 metros. Recuerda que la presión arriba es 0 y abajo es la máxima. El embalse contiene agua dulce, densidad de 1000 kilos. ¿Sí? O sea que la media sería 20 metros. Podrían tomar 20 metros. Si el agua en ella tiene una profundidad de 40 metros.
Bueno. Y bueno, estos son de presión, no son complejos. ¿Se entendió más o menos el tema? Sí, sí. Y hasta ahora lo más sencillo que hemos visto. Sí, hasta ahora es tranqui, digamos. Bueno, creo que ya se lo subí a la clase. Después le voy a subir algunos libros y cuestiones para que tengan, digamos, como bibliografía para leer. Pero bueno, haciendo por ahí los ejercicios y esos que están planteados no deberían tener problema. Buenísimo. Iván, ¿ponemos presente? ¿Cómo hacemos? No, esta semana todavía no, la semana que viene ya lo empezamos, antes de cerrar la clase, tomamos la asistencia. Listo. Bueno, Bueno, gente, buen fin de buen fin de semana. Chao, nos vemos. Chao, buen fin de semana.